Los indígenas dicen que en medio del caos, cuando nada todavía existía, aparece un ave y donde esta ave volaba, dejaba rastros de claridad y los brigadas justifican con eso el día. ¿Y cuál es el ave del que me estoy refiriendo, perdón? Es el mainoí, el picaflor. La segunda ave que apareció y que dejó rastros de oscuridad es el urucureá, la lechuza. El mainoí es el que toma después la forma humana, pero nunca fue un superdios con visión de rayos X ni nada. Era una persona común y corriente. Y dice que él, en medio de su soledad, que él creó la palabra e hizo que la palabra formara parte de su propia dignidad. Por eso que el indígena y nosotros los paraguayos tenemos la maldita costumbre de decir, depende indio, pero hablaba, pues vos sos indio. Y el indio no habla porque el que habla a través de nuestros Dios. Y cuando no hay nada que decir, no se dice nada. Entonces permanece en silencio. Y la palabra, el que usa la palabra, se convierte en un ñengatú, que para nosotros es un parlanchín, pero para el indígena ñe es la palabra. Ingatú o catú significa perfecto o perfecta. Palabras perfectas, dice el que habla. No puede herir, no puede dañar, no puede expresar ningún acto de maldad la palabra.